En un mundo que cada vez es más interconectado, las habilidades de comunicación y persuasión son esenciales para navegar con éxito en entornos bastante complejos como lo son los sociales, los políticos y los profesionales. Todos estos entornos tienen sus peculiaridades, ya que se caracterizan por mucha rivalidad, polarización y competencia. Entonces, aprender a comunicarse de una forma eficaz es fundamental. Nosotros sabemos que en cada uno de esos entornos hay diferentes dinámicas que hacen que poder expresarnos de una mejor forma nos habilite a que se abran puertas al éxito. Y por ello, la nueva retórica, que revitaliza los clásicos de la persuasión y los adapta a las necesidades contemporáneas, emerge como una herramienta crucial. Su principal importancia radica en que estamos en una época donde la diversidad cultural y de opiniones cada vez es más amplia. Entonces ya no existen las verdades únicas, las verdades universales, como por ejemplo en la época de Aristóteles, donde había un grupo al cual se le hablaba, una sociedad determinada, con valores y creencias prácticamente uniformes. Entonces, a partir de esa premisa, es fundamental que la retórica se haya renovado, y es a partir de mediados del siglo pasado donde se la retoma desde sus puntos básicos con Aristóteles, como dije anteriormente, y se le da una nueva dinámica. Y ese nuevo enfoque debe considerar los nuevos valores, creencias y emociones. No es de extrañar que la mayoría de nuestra población se rige más por lo que tiene que ver con las emociones que por la propia lógica, principalmente cuando hablamos de la masa poblacional en general. Estamos rodeados de una cultura donde lo subjetivo muchas veces prima más que los datos más perceptivos, digamos. Entonces, por medio de la nueva retórica, aprender a caminar en ese piso bastante resbaladizo es fundamental. A veces una opinión mal expresada puede jugarnos muy en contra, y sabiendo aplicar la nueva retórica es más fácil generar consensos, resolver conflictos y promover nuestras ideas de forma efectiva. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de esa nueva retórica? A diferencia de la lógica formal, que básicamente era la que moldeaba la retórica de Aristóteles, que buscaba necesariamente conclusiones universales, ya que habíamos dicho que la población en la época de Aristóteles era homogénea, creencias, valores, la nueva retórica se centra en lo probable y al mismo tiempo lo razonable. Muchas veces cuando estamos hablando con alguien es muy común que escuchemos decir eso tiene lógica, que en realidad significa eso tiene sentido. Pero ¿sentido con respecto a qué? Sentido con respecto a ese diálogo, a esa interacción en particular. Eso que estamos hablando ahí, en otro contexto, podría no tener sentido. Por eso es importante la retórica. Así que la nueva retórica parte del reconocimiento de que los seres humanos no siempre actuamos según principios lógicos estrictos, sino que muchas veces nuestras decisiones están influenciadas por factores emocionales, culturales y éticos. Por ejemplo, al debatir sobre políticas medioambientales, un enfoque lógico tradicional podría limitarse a presentar datos objetivos sobre el cambio climático. Sin embargo, un orador que aplique la nueva retórica también podría apelar a las emociones mediante imágenes de comunidades afectadas por desastres naturales, reforzando así el impacto del mensaje presentado. Un aspecto fundamental de este nuevo enfoque consiste en el uso de las premisas compartidas. Las premisas son las afirmaciones que emito y que son avaladas por la persona que me escucha. O sea, dicho de otra manera, ideas o valores que tanto el orador como la audiencia aceptan como válidos. Muchas veces sucede que cuando somos oradores novatos, queremos convencer a una audiencia, comenzamos directamente con los argumentos, así de seco, digamos, y eso obviamente no es prudente, porque para convencer se sigue un proceso bastante lógico, digamos, que busca, como dije hace un rato,
rato, generar en la cabeza de la audiencia esa idea de que tiene sentido lo que va diciendo el orador. Recordemos que convencer significa tratar de que la persona que me está escuchando esté de acuerdo conmigo. Y obviamente se supone que si voy a convencer es porque la persona anteriormente no está convencida de lo que voy a decir. Entonces, esas premisas emitidas por el orador sirven como si fueran puentes entre el orador y la audiencia. Es como diríamos una forma de conectarlos, facilitando la aceptación de los argumentos. Por ejemplo, si estamos discutiendo sobre un tema de educación, hay una premisa que prácticamente todas las personas estarían de acuerdo, que consiste en lo siguiente: todos los niños merecen una educación de calidad. No hay nadie sobre la tierra en su sano juicio que pueda contradecir eso. Así que partiendo de esa idea, el orador comienza a hilvanar su discurso, y a eso lo puede utilizar el orador para comenzar a desarrollar su idea, para generar el concepto en la audiencia de que es necesario aumentar el presupuesto hacia la educación, mostrando cómo esa medida puede ayudar a concretar el valor compartido. Otro concepto importante de la nueva retórica consiste en que el orador debe adaptar el mensaje al tipo de audiencia. Esto implica que el orador debe conocer los valores, las preocupaciones y las expectativas de su audiencia para diseñar un discurso que resuene con ellos. Supongamos que un orador busca persuadir a un grupo de empresarios para que adopten prácticas sostenibles, o sea que sean afines a la preservación de nuestro medio ambiente. En vez de centrarse solamente en el impacto medioambiental, puede destacar también cómo estas prácticas pueden aumentar la rentabilidad de la empresa, y ese argumento es mucho más convincente para esa audiencia. Y la nueva retórica también utiliza de forma estratégica herramientas retóricas de las clásicas, y una de ellas tiene que ver con las analogías, que básicamente consiste comparar un concepto que es el que el orador quiere presentar con respecto a algo que es familiar para la audiencia en particular, y eso ayuda a clarificar el mensaje. Por ejemplo, al explicar la importancia de los impuestos con respecto al bienestar social, podría decir lo siguiente: los impuestos son como la cuota que pagamos en el club. Sin ellos no podríamos disfrutar de los beneficios colectivos. Otras herramientas son los ejemplos concretos, que consiste en ilustrar un punto con casos específicos. Eso facilita su comprensión y credibilidad. Al hablar de la importancia del liderazgo inclusivo, se podría mencionar cómo una empresa que adoptó estas prácticas aumentó su productividad y satisfacción laboral. La tercera herramienta tiene que ver con apelaciones emocionales. Crear una conexión emocional con la audiencia puede ser determinante. Por ejemplo, en una campaña de donación de sangre, un orador podría compartir la experiencia de alguien que al recibir transfusión por donaciones salvó su vida. Otra herramienta tiene que ver con los contrastes y comparaciones. Resaltar las diferencias entre dos opciones ayuda al público a visualizar las consecuencias de una decisión. Por ejemplo, al promover una dieta saludable, se podría contrastar los beneficios de un estilo de vida activo frente a los riesgos del sedentarismo. Así que la retórica no es una herramienta fundamental solamente para los oradores, sino también para cualquier persona como nosotros que necesitamos en nuestro día a día transmitir nuestras ideas, principalmente en un mundo como este que últimamente está cada vez más polarizado y sensible, donde sabemos que cualquier opinión que esté fuera de lo que tiene que ver con lo políticamente correcto puede suceder que termine en un debate. Y no estamos hablando solo de política, hasta inclusive sucede en las redes sociales. Así que estructurar un argumento persuasivo es más que importante. Así que aplicando estrategias de retórica puedes navegar en este mundo de forma segura y contundente. Así que si quieres aprender
aprender más sobre este mundo de la retórica, te invito a que veas el video a continuación.